Hola a todos y a todas, bienvenidos a Core Inversiones. El día de hoy estaré hablando sobre uno de los fondos de inversión con más inversionistas en Colombia. Recordemos que en mi canal de YouTube estoy subiendo una lista de videos, ¿cierto? Sobre una de las herramientas más importantes que he encontrado en nuestro país para encontrar los reportes. Miren acá los reportes de los fondos de inversión. Este es un fondo este fue el reporte que se tiene actualizado al 19 de septiembre, que es precisamente el día de hoy, donde me muestra prácticamente cuáles son los fondos con más inversionistas, cuáles son las rentabilidades de cada uno de estos. Esto se encuentra en la lista de reproducción de fondos de inversión que tengo en el canal. Es una herramienta, como les digo, bastante interesante al momento de invertir. Entonces lo podemos ver acá y también pues también hay una lista donde explico cómo crear un portafolio de inversión. Entonces la idea del día de hoy es explicar un poco sobre este fondo de inversión, las rentabilidades que viene manejando y pues una que otra conclusión sobre este fondo y el por qué no estoy invirtiendo en este momento. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que vemos es que es el cuarto fondo con más inversionistas en nuestro país en este momento. Al día de hoy tiene 94.000 inversionistas, maneja una rentabilidad diaria, obviamente esto ya es efectivo anual, de un 19% y la rentabilidad del último año ha sido de un 13%. Este fondo pues es, si no estoy mal, bueno, primero para buscar la información antes de entrar, entonces lo único que debemos hacer es buscar acá los fondos, ¿cierto? Cogemos el nombre del fondo, que es el Fondo de Inversión Colectiva Superior. Aquí en la parte izquierda también dice qué entidad es la que lo maneja. Entonces vemos que es Fiduciaria da Vivienda, SA. Entonces uno lo pone aquí en Google, simplemente le vamos a dar clic y aquí va a salir toda la información de este tipo de fondos. Vamos a empezar entonces con la definición y las características. Lo primero que vamos a encontrar es que es un fondo de bajo riesgo, ¿cierto? Donde pues el objetivo es acumular intereses diarios y que usted disponga el capital en cualquier momento. Entonces estamos hablando de que este dinero que usted está invirtiendo lo puede tener, digamos que en el momento en que usted requiera este capital. A mí personalmente no me gusta porque, como ya les había dicho, son más atractivos para mí los fondos de inversión donde simplemente se tiene un tiempo limitado porque permite que los inversionistas o los gestores de las cuentas pues manejen mejor nuestro dinero. Entonces vamos a encontrar acá entonces en qué invierte este fondo. Lo primero que vamos a ver es renta fija global con posibilidades de invertir en CDTs. Entonces, aquí obviamente hay una oferta interna ya para las personas jurídicas, pero también debemos entender que si nosotros aprendemos a identificar en qué tipo de CDTs invierten estos fondos, pues prácticamente lo que vamos a hacer es reducir las comisiones e intentar invertir directamente en estos CDTs si obviamente la rentabilidad de la persona natural pues se aproxima a lo que se está ofreciendo en este fondo. Entonces es curioso porque decimos no voy a invertir en un CDT porque la rentabilidad realmente no es atractiva para mí, ¿cierto? Pero lo que está pasando es que nuestro fondo de inversión sí está invirtiendo en los CDTs. Entonces es un poco contradictorio el no tener en cuenta nuestros CDTs. Yo por lo menos he estado invirtiendo en varios que los he estado publicando acá en el canal y pues me ha ido muy bien con respecto a la inflación que se reporta en por lo menos en este año de corrido, que pues obviamente para el día de hoy, que viene para el mes actual, que es en septiembre, pues la rentabilidad, la inflación es baja, pero lo que viene siendo del año, lo que viene siendo del año de corrido es bajo y la que se tiene a nivel anual, pues sí es un poquito más alta. A mí personalmente me parece que va a estar entre un 12 y un 14%, creería yo. Entonces, por lo menos lo que yo estoy buscando a partir de estos fondos de inversión es que se sume un 4% a la inflación que se tiene actual. Como lo digo, pues esto ya prácticamente es algo donde explico de mis portafolios de inversión, donde en este momento vengo probando también varios fondos, pero pues vamos a evaluar este a ver si es interesante o no. Entonces nos quedamos en que básicamente nosotros no invertimos en CDTs, pero sí le damos nuestro capital a los fondos de inversión para que ellos sean los que inviertan. Entonces es un poco contradictorio. Adicional a esto, pues tenemos un perfil de riesgo conservador,
una apertura mínima de $200.000 y aportes mínimos, retiros mínimos y saldo mínimo de 200.000 pesos colombianos. Entonces, digamos que personalmente no es tan asequible. Ya veíamos otros fondos muy similares en los videos anteriores, donde digamos esta alianza fiduciaria, simplemente el retiro mínimo y la apertura mínima y todo era prácticamente 1 peso o 10 pesos colombianos, o sea, era un valor muy bajo, demasiado bajo a comparación de este fondo. Vamos a ver si las rentabilidades por lo menos vienen siendo más interesantes. Y pues lo que nos muestra acá es que el límite de participación es de máximo un 10%. Entonces también debemos entender que este tipo de fondos también tienen una clasificación por participación. ¿Qué quiere decir? Esto depende del capital que yo voy a invertir. Hay unos fondos donde nos dan este tipo de resultados, de clasificaciones, perdón, por medio de los salarios mínimos. Este sí nos dice el valor aproximado que se debe tener en cuenta para que uno pueda subir de diferente categoría, llamémoslo así. Entonces la gran mayoría, y ya ahorita lo vamos a ver, está en la participación S1, que viene siendo desde 200.000 pesos hasta 99 millones de pesos. Después de los 99 millones de pesos, lo que va a pasar es que vamos a subir de clasificación. ¿Y en qué nos beneficia subir de estas clasificaciones que vemos aquí a la izquierda? Pues la reducción de las comisiones. Obviamente, entre menos comisiones se cobren, más rentabilidades vamos a tener. Ya ahorita lo vamos a ver un poco a fondo en las fichas técnicas. Y pues ya aquí en la parte inferior está todo lo referente a información del fondo. Vemos también, bueno, las rentabilidades de fondo, informes financieros. Estos informes financieros, pues básicamente son los que se van compartiendo mes a mes. Vemos que aquí hay informes desde el año 2022. A mí personalmente el que más me interesa es el del mes de agosto. Entonces vamos a ir abriendo esta ficha técnica porque pues es importante para entender todo lo referente a las rentabilidades. Tarifas y costos, pues obviamente aquí también se hace la retención en la fuente, donde hablamos de que es una comisión que se calcula al momento del retiro. Entonces el capital que usted tenga, ¿cierto? Este dinero que usted tiene, si le genera unas ganancias, a esas ganancias le van a quitar un porcentaje de esas ganancias porque eso va a la retención de la fuente. Y adicional a esto, pues está la comisión por administración, que era la que les mencionaba con anterioridad. Entonces, esto en cuanto a costos, obviamente hay unos contratos, etcétera, etcétera. Para esto hay que tener también una cuenta de ahorros para la apertura. Y vamos entonces con la ficha técnica. Esta ficha técnica entonces lo que nos va a mostrar inicialmente viene siendo que este es un fondo que se creó a partir del año de 1996. Este es el valor del fondo y el número de unidades actuales. Y lo interesante de esto, que vamos a ver aquí, que estamos viendo aquí en pantalla, es que básicamente el tipo de participación 1 es el que más unidades o que más inversionistas tiene. Entonces los valores mínimos y todo viene siendo exactamente lo mismo, pero el número de inversionistas sí va a cambiar según la clasificación que se da. Entonces lo vamos a ver en estas tablas donde mostramos el número de inversionistas. Entonces de los 98.000 aproximadamente que hay, la mayoría están en el tipo 1, es decir que se invierten menos de 99 millones de pesos colombianos. ¿Esto qué significa? Pues que la mayoría paga más comisiones. A mí lo que digamos que me cruza un poco con respecto a esto es que la mayoría de personas pues dura un tiempo aproximado entre un día y 180 días. Este tipo de fondos, como lo hemos venido mostrando, no es un fondo donde realmente la rentabilidad se vaya a dar de un día para otro. Es más, podemos ver acá que en agosto del 2018, ¿cierto? Si se alarga hasta agosto del 2019, es decir, aproximadamente un año, si hubiéramos dejado invertido el capital un año y hubiéramos invertido 100.000 pesos, hubiéramos tenido una ganancia aproximadamente de 5.000 pesos, que es una ganancia muy baja. Entonces esto es lo primero que debemos entender, de que este tipo de fondos realmente para tener una ganancia
hay que durar un periodo de tiempo entre 3 a 5 años o más de 5 años, pero lo primero que vamos a ver es que solamente un 5.87% de los inversionistas dura entre 1 a 3 años. Es decir, que la gran mayoría, es más, con esto se puede concluir que la mayoría de los inversionistas que han estado en este fondo ni siquiera han visto crecer su capital porque ninguno llega a los 5 años. Y las tablas que nos muestran en este momento son tablas que hacen referencia a una inversión a partir del año 2018 hasta el año 2023, donde vemos que si se hubiera dejado durante esos 5 años, hubiéramos tenido una ganancia o la mayor ganancia en el fondo de inversión, pero la mayoría se va en menos de 3 años. Y un gran porcentaje de esas personas que quedan se van en menos de 180 días. Entonces, ¿qué sentido tiene invertir en un fondo de inversión a 180 días si no me va a dar la ganancia, sabiendo que tengo que invertir es en un plazo a 5 años? Es lo primero que debemos concluir en cuanto a eso. Lo segundo, vamos a ver las rentabilidades. Entonces, como les mencionaba, la rentabilidad se va a ver afectada según el tipo de participación. Entonces, como la mayoría estamos en el tipo de participación número 1, que es la primera casilla, vamos a encontrar que este es un fondo que es no es muy volátil, por ende, todo el tiempo se va a mantener de esta manera. Por lo tanto, lo peor que podemos hacer es realizar compras y ventas de nuestro fondo de forma trimestral, es decir, voy a invertir en enero y retiro mi capital en marzo y luego voy a invertir en junio y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque no se va a ver ninguna ganancia significativa, por lo que su fondo o por lo que el fondo en este momento se mantiene de esta manera. Si el fondo fuera más volátil, sí nos serviría hacer esos retiros, pero como es un fondo muy poco volátil, pues prácticamente el fondo está así todo el tiempo. Entonces es perder, la verdad es perder ganancias si están haciendo este tipo de movimientos con estos fondos tan poco volátiles. Adicional a esto, pues vamos a ver las rentabilidades. A mí la que me interesa es la del año de corrido, un 14%, y pues la del último año, que fue un 13%. Aquí obviamente pues ya lo he venido explicando en los otros fondos y como lo dije inicialmente, personalmente lo que busco para que un fondo de inversión haga parte de mi portafolio es que supere la inflación y me dé entre un 4 y un 8%. Si yo estoy proyectando que la inflación va a estar en un 12 y lo que quiero sumarle es un 4% de rentabilidad, pues obviamente lo que quiero tener es un 16% mínimo. Y lo primero que veo es que en el último año y en el año de corrido, pues no es una rentabilidad que se esté aproximando en este momento. ¿Qué es lo que me parece interesante? Que prácticamente en este año, pues ha tenido un año de corrido de un 14%, pero en el último año ni siquiera ha alcanzado este valor. Entonces, no sé, como que el hecho de que no lo haya alcanzado en este momento, porque la mayoría de fondos vamos a encontrar que están en rentabilidades de un 17 a un 20% aproximadamente, y que por lo menos desde ahí puedo partir a ver si lo clasifico a mi portafolio de inversión y que este me dé un 13, pues simplemente como que no me interesa. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no invierto en este tipo de fondos. Adicional a esto, pues también hay que tener en cuenta las comisiones adicionales que son los pagos de las cuentas de ahorros. Y por último, pues vamos a ver simplemente los emisores. Entonces, estos son los emisores que son las principales 10 inversiones de este fondo de inversión. Lo que vemos es que el Banco Bogotá o prácticamente el emisor que viene siendo el Banco Bogotá, pues tiene una participación de un 20%, es decir, que un 20% del capital está invertido precisamente en este activo. Y pues algo que les mencionaba con anterioridad es que prácticamente la mayoría de los fondos de inversión en Colombia tienen los mismos emisores de inversiones, pero tienen diferentes participaciones. Esto, como les mencionaba también, pues se cruza un poco con los fondos que yo estoy experimentando, entonces no tiene sentido meter este tipo de fondo acá para que después las inversiones se me crucen con otros activos y pues simplemente todas las inversiones que vaya a tener vaya a ser en pérdidas si se llega a caer algún tipo de estos activos o si simplemente la economía empieza a molestar nuevamente. Entonces
no me interesa, tampoco por el tipo de emisores. Y pues precisamente estas vienen siendo como las conclusiones de mi fondo. ¿Para quién recomiendo este tipo de fondos? Realmente me parece interesante, número uno, para las personas que tengan una cuenta ya en banco, en Davivienda, qué pena. Número dos, para personas que estén interesadas en invertir en un periodo mayor de 3 a 5 años o más, para que realmente puedan aprovechar estas ganancias, porque el crecimiento sí se ha visto o sí se ve realmente en las rentabilidades. Tercero, para personas que busquen rentabilidades muy bajas, digamos, no es un fondo muy agresivo, entonces todo el tiempo vamos a permanecer en digamos que en esta onda, donde la inversión simplemente va a tener un crecimiento lento, pero es un crecimiento seguro. Adicional a esto, pues para personas que realmente estén proyectándose a tener estas rentabilidades y no, pues, y que se acomoden al portafolio de inversión precisamente. ¿Cuál vendría siendo la forma, digamos que interesante para reinvertir en este tipo de fondos? Entonces, como ya entendemos que el movimiento de estos fondos es así creciente, lento y creciente, lo mejor es realizar reinversiones periódicas, bien sea de forma mensual, trimestral o semestral, donde podamos coger diferentes puntos de partida del fondo de inversión y que al promediar pues me pueda dar una ganancia. Y como sabemos que este fondo no es muy volátil, ¿cierto? Como lo vemos en la tabla, en el momento en que veamos que este fondo tiene una caída significativa, puede ser importante al momento de invertir, porque sabemos que a largo plazo va a seguir creciendo y aún así, pues nosotros vamos a tener más rentabilidades y más ganancias. Espero haya quedado claro toda la información de este fondo de inversión. Como les digo, lo más importante es que se adapte a las características del inversionista. En mi caso, pues simplemente soy un poco joven para buscar este tipo de fondos aún y pues prefiero más bien saltarme un poco en este momento los eh, intermediarios y pues empezar a buscar invertir directamente en activos que busquen invertir estos fondos de inversión. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.